En la fatal tradición autoritaria en la República Dominicana, los dominicanos no terminamos de superar esos hábitos. 31 años de dictaduras pasaron, pero en la psiquis de la mayoría de los dominicanos y dominicanas, culturalmente seguimos reivindicando esas prácticas. En el ámbito político, en las jerarquías sociales, o en la jerga y en la comunicación directa, todavía a los dominicanos les fascina que le digan jefe o mande. Y eso tiene una historia. Una historia que en la medida que hagamos conciencia, la superamos afortunadamente. Pero ¿qué va? Hemos cambiado de tiempo, tenemos instituciones, pero las mañas siguen penetrando en el comportamiento de la mayoría de los dominicanos y dominicanas. Inclusive, los instrumentos democráticos que se construyeron post-tiranía, es decir, desde el acto de ajusticiamiento de 30 de mayo de 1961, se fundaron con el interés de ser democráticos y democratizar la sociedad, pero sus figuras esenciales tenían rasgos autoritarios. ¿Acaso Balaguer no era una figura esencial de los sectores conservadores que de una forma u otra, derrotado Trujillo, enterrado Trujillo, presumieron que Balaguer podía encabezar a esas fuerzas sociales y lo hizo y construyó un partido? Resultados, un partido terriblemente autoritario porque solo lo seguía él en el marco de una sociedad que empujaba el carro de la democracia. ¿Acaso Juan Bosch, una de las figuras de mayor tradición democrática en la República Dominicana, no constituyó un primer partido fundado en el exilio, que reyertas importantes le dividieron y cuando llegó a la República Dominicana y ganó la presidencia de la República y posteriormente fue derrocado, el partido era un partido esencialmente seguidor de él? Y cuando un líder emergente pudo establecer las bases de la posibilidad de constituirse en otro polo político, don Juan abandonó. Abandonó por razones de carácter política, pero lo que fundó reprodujo ese vicio. Partidos que, aunque empujaban la democracia, eran profundamente autoritarios. En más de un siglo, los dominicanos y dominicanas hemos tenido vocación democrática, pero instrumentos profundamente autoritarios. E inclusive, aquellos que en algún momento garantizaron trastocar los rieles del autoritarismo, terminaron transformándose y deformándose y reivindicando prácticas que decían combatir. ¿Acaso el Partido Azul en la República Dominicana, expresión de un Gregorio Luperón, que tenía el interés post-restauración de establecer las bases de una sociedad totalmente diferente, terminó en manos de Ulises Heró, que de una forma u otra no asumió con responsabilidad la tarea de seguir haciendo una organización profundamente democrática? Gobernó por 19 años y de qué manera. Cada vez que un partido de carácter democrático se deja conducir por los perfiles autoritarios, pierde su razón de ser. La otra estructura, que si bien es cierto, sus fundadores entendían que le daba continuidad al Partido Azul, terminó colapsado, el PRD, que desde el año 1939 se fundó en La Habana, Cuba, y llegó a la República Dominicana. Las disputas de sus líderes, la democracia mal estructurada y peor canalizada, generó hastío en la población. Por eso, el último referente que se tiene, que maneja las siglas, es quien en algún momento yo dije que quería un partido chiquito para grandes negocios. Y en el siglo XXI, esos partidos colapsaron, los fundados en el siglo pasado, con líderes míticos, con un arraigo en la población profunda. Sin embargo, hoy no han renunciado a los rasgos característicos de los partidos políticos que constituyeron el punto de partida de su creación. Esos partidos esenciales tienen líderes, pero ojalá los líderes sean tan democráticos como la sociedad dominicana quiere. La sociedad plural, abierta, participativa, donde se respete la cohabitación, pero fundamentalmente la democracia interna funcione como un reloj suizo, que se cumplan los plazos y que se respete la expresión democrática de sus bases. ¿Por qué se dividió el PLD recientemente? Porque un sector quería imponerse sobre otro y utilizó las reglas del poder, apabulló, venció, pero no convenció a la sociedad. Y en esa lógica y dinámica es que se pierden muchos políticos que creen que la fuerza del dinero lo puede todo. En una sociedad abierta, llena de información, que sabe distinguir con exactitud los comportamientos correctos e incorrectos. Poco importa que la magia de lo mediático, a fuerza de dinero, repita criterios. La sociedad observa. Y en esa dirección, los partidos políticos en la República Dominicana requieren
una auténtica cultura democrática, donde no existan amos, sino la voluntad sea la que se exprese en las urnas, en favor o en contra. Y quien gane, entienda que no puede decapitar a la otra fuerza. No puede haber democracia efectiva en el siglo XXI sin que los instrumentos fundamentales para ese proceso demuestren en la práctica cuán abiertos son. Ese es el desafío. Y que observemos otras latitudes, donde países con mayor tradición democrática que la nuestra, cuando los líderes políticos torcieron el curso de los acontecimientos y se entendieron privilegiados por Dios, excúsenme el sacrilegio, se pervirtieron, degradaron las instituciones y en la medida que se perpetuaban, se hacían pieza de procesos judiciales a posteriori. Vean el mapa de América Latina. Aquellos que se excedieron fueron a la justicia y la gente sabía distinguir entre el discursito de persecución o judicializar la política y el deseo, la sed de que quien incurre en exceso sea procesado. Las sociedades avanzan por encima del criterio de su clase política, fundamentalmente aquellos que quieren restringir los procesos para que todo sea en función de sus intereses. Afortunadamente el país está en el siglo XXI y la pregunta que me hago, ¿acaso la mentalidad del liderazgo dirigente en el país piensa igual? Ese es el desafío y nosotros en la esquina, en el colmado, en la reflexión intelectual, en el mundo académico, en la militancia política, en la opinión seria y responsable, tenemos que contribuir para que en el año 2022 todos seamos mucho más democráticos, mucho más tolerantes, mucho más plurales, porque es la mejor forma de hacer un país auténticamente como lo soñaron los fundadores de la patria.